Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues vamos a continuar con la sesión. Nos habíamos quedado viendo, si ustedes recuerdan, que estábamos viendo al señor François Duvet y pues estábamos viendo, o la gran discusión era el tema de para qué servía la sociología, ¿no? Estábamos en ese tema y pues estábamos empezamos a analizar primero lo que él proponía, más bien el análisis que él hacía de cómo en distintos momentos de la historia los sociólogos habían privilegiado una determinada visión de lo que debería ser el trabajo sociológico, ¿no? Veíamos así rápidamente, por ejemplo, que para algunos o en algún momento la utilidad consistió mucho en el conocimiento y la conciencia de las sociedades modernas, ¿no? Dado que no había ya cosas que anclaran o que compartieran como las sociedades de antaño que compartían o una religión o un tipo de ver las cosas. Bueno, estas nuevas, eh, estos estas nuevas sociedades pues no tenían esa visión, entonces necesitaban algo que las uniera, ¿no? Porque las sociedades modernas, las sociedades complejas, también y para eso pues había que conocerlas, ¿no? Y había que ser eso como la conciencia de esas sociedades, ¿no? El otro punto, bueno, había otros, sobre todo hacia los años 60, que habían tomado con mucho ahínco el tema de el marxismo y entonces pues habían dicho que había que cuestionar, o sea, en el fondo, esta idea de mostrar, de quitar los velos, de desvelar, de mostrar la realidad, eh, eh, tenía que compartía también la escuela anterior, bueno, más bien la corriente, la visión anterior, tenía que hacerse sí, pero encaminada directamente hacia el capitalismo. Por lo tanto, eh, la tarea de la sociología pues sería mostrar las incongruencias del sistema capitalista y claro, rebelarse contra él, ¿no? Había otros que decían, bueno, más que pelearnos a muerte con el capitalismo, bueno, lo que habría que hacer es ir mejorando las condiciones, bueno, la conciencia primero, para que después se fueran mejorando las condiciones de vida dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, había que mejorar las organizaciones, tienen que ser organizaciones más humanas y más eficientes. Eh, Habría que mejorar esta cuestión de lo que llamaban la racionalidad de las decisiones, ¿no? Y finalmente, ya había otros, o hubo otros, que le apostaron al tema de eh, ir transformando la conciencia de los actores, ¿no? De tal manera que con este cambio de conciencia eh, surgían nuevos movimientos sociales que llevaran a la transformación de la sociedad, ¿no? Eh, la intención de la intervención social, ¿no? Estos autores, perdón, todos estos sociólogos van a decir, bueno, hay que meternos hacia la intervención social, ¿no? Y entonces hay que transformar las pequeñas comunidades, los pequeños barrios o los barrios. Desde ahí hay que ir transformando las mentalidades para que pueda haber una nueva sociedad, ¿no? Entonces, pues esto fue otro camino que, 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 que para el cual algunos sociólogos dijeron, este es el camino por el cual debemos continuar, ¿no? En todo esto, bueno, Duvet lo que nos va a decir es, pues es que todos de alguna manera, todos tenían y no tenían razón, ¿no? Es decir, todo lo que les acabo de decir hicimos abstracciones, para decirlo en términos weberianos, hicimos tipos ideales, ¿no? Es decir,
escogimos, seleccionamos algunos aspectos, ¿no? Y los hicimos, los agrandamos, ¿no? Porque en la realidad, va a decir Lubet, en la realidad, estas cuatro propuestas de lo que debía ser la sociología, pues están entrelazadas. Es decir, tú no puedes ser muy revolucionario o muy crítico si no tienes un conocimiento de la sociedad, ¿no? Si no tienes un sentido de la intervención, si no, de alguna manera también, aunque con menor fuerza, le apuestas al desarrollo de una racionalidad. Y lo mismo, tú no puedes dedicarte a la intervención si no tienes un aspecto crítico o revolucionario, si no tienes un conocimiento y una conciencia de la sociedad o un desarrollo de la racionalidad. Es decir, las cuatro cosas, si alguien dice, no, es que yo nada más me quiero dedicar al conocimiento y a la conciencia de la sociedad, pues sí, pero necesitas una visión crítica, necesitas una perspectiva de intervención, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que va a decir Rubén es que, dice, las cuatro cosas nos sirven y las cuatro cosas están interrelacionadas. Ya en concreto, cada sociólogo o socióloga se irá cargando, por así decirlo, más hacia un lado, más hacia el otro, pero en el fondo, si quiere hacer un buen trabajo sociológico, tendría o tiene que tener en cuenta las cuatro perspectivas, ¿no? Debe saberlas de las cuatro perspectivas, aunque, vuelvo a decir, no van a estar, en ningún sociólogo o socióloga van a estar exactamente equilibradas las cuatro, ¿no? Forzosamente se va a tener que inclinar por una, por encima de las otras, pero sin olvidar, sin olvidar las otras tres, ¿no? Entonces, que nos quede, bueno, que nos quede esta reflexión, que nos quede esta reflexión en este momento, ¿no? De ustedes vayan pensando como a qué, cuál de estas cuatro posturas se sienten más identificados o identificadas y lo más importante, eh, aunque se sientan muy identificados con una con otra, en cuanto sociólogas y sociólogos, tenemos que tener en cuenta las otras, ¿no? Y somos eso, somos en el fondo de nosotros están estas cuatro cosas ahí latentes, ¿no? Ahí, eh, ahora bien, ¿qué pasa con la sociología? Pues que la sociología, así como la sociedad en general, pues se ha ido especializando, ¿no? O sea, cada vez vivimos en sociedades con mayor grado de complejidad, ¿no? Se necesitan análisis cada vez mucho más finos, ¿no? Eh, y entonces, pues eso implica que ya no basta con simplemente ser un sociólogo, ¿no? Sino que cada uno debe ir como buscando como qué aspecto de la realidad le llama más la atención, ¿no? Entonces, hay sociólogos laborales, ¿no? Sociología del trabajo, hay sociólogos de los movimientos sociales, ¿no? Hay sociólogos urbanos, hay sociólogos rurales, ya ustedes lo vieron, hay sociólogos del medio ambiente, o sea, sociólogos que se especializan en temas de violencia. Entonces, los sociólogos entramos hace décadas a la dinámica de la especialización, ¿no? El cursar o el tener un título de sociólogo, pues nos da legitimidad, pero el tener o el irnos especializando en algunos aspectos de la realidad nos permite en algún momento tener unas posiciones o acceder al mercado laboral. Entonces, la intención, bueno, una de las intenciones de estos dos primeros semestres, que todavía no está, bueno, me refiero al primer semestre y al segundo semestre, es que ustedes vayan pensando, vayan probando, vayan viendo qué ramas o qué vertientes de la sociología les llama la atención, ¿no? Y vayan encaminándose hacia ellas, ¿no? En la facultad tenemos profesores, tutores, tenemos tutorías, donde la finalidad de las tutorías es que, una de las finales de la tutoría es que los alumnos vayan profundizando, vayan adquiriendo conocimientos, ¿no? De manera personal, de manera autodidacta, pero guiados por un tutor, sobre los temas en los que más le interesen, ¿no? Que si alguien me dice es que me es muy difícil saber en dónde me voy a especializar, bueno,
pues una primera cuestión es saber dónde no te vas a especializar, ¿no? ¿Qué aspectos de la sociología o cuál de estas ramas de la sociología no te llama la atención, ¿no? Podría ser. Y luego a partir de ahí, bueno, pues ya iniciar en qué es lo que te guste. Entonces, es bien importante este tema de la especialización en los sociólogos. Volviendo al tema de cuándo es útil un sociólogo, ¿no? Bueno, ahí tenemos varias imágenes, ¿no? Bueno, nos da 3 puntos, ¿no? Cuando aconseja, cuando da sus observaciones sobre los fenómenos sociales, ¿no? Cuando va creando un conocimiento nuevo. La pericia hace alusión a esta habilidad para ir resolviendo los problemas o poniendo lo que él le toca para ir resolviendo los problemas en la medida de lo posible y desde sus posibilidades, los problemas sociales, ¿no? Cuando se participa en debates públicos, cuando alzamos la voz ante problemáticas o ante corrientes de pensamiento que hay en la sociedad, ¿no? O ante temas, más bien, más que corrientes, temas que están en la sociedad, ¿no? Entonces, pues debemos ahí, también aportamos cuando participamos de estos temas, ¿no? Ahí les pongo unos ejemplos, ¿no? Empezando, hay un sociólogo de la UNAM que se llama Roy Roberta, y entonces él es uno de los primeritos que se opuso a lo que estaba haciendo la famosa 4T, ¿no? Siendo él un hombre de izquierda, de toda su vida militando en la izquierda, ¿no? Siendo un hombre que en los primeros años apoyó al presidente de la República, ¿no? Pues empezó a ver lo que muchos mexicanos vieron, que había cosas que no habían sido las que se prometieron o que no estaban funcionando como se habían dicho que iban a funcionar. Empezó a ver las malas decisiones que se estaban tomando, ¿no? Y entonces fue uno de los primeros que de manera muy valiente empezó a cuestionar muy fuerte al presidente y al acuerdo, la formación, ¿no? Entonces, ahí está, un sociólogo participando en el debate público, aconsejando, ¿no? En la parte de abajo hay otro sociólogo, este es un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, que ustedes en algún momento espero que lo vean. Y este sociólogo francés, Pierre Bourdieu, es famoso porque, bueno, entre muchas cosas, porque se iba y se metía a los barrios de París, ¿no? Y ahí estaba en las reuniones de vecinos con los barrios de París discutiendo problemáticas, ¿no? O dando sus puntos de vista, ya no así con micrófonos, sino en una reunión de vecinos, ¿no? En una reunión de vecinos recogiendo las inquietudes y tratando de dar luces, ¿no? Ahí lo ven en una protesta, creo que es una protesta por cuestiones urbanas, ¿no? Si fijan, ahí le ponen un megáfono porque quieren que hable, ¿no? Entonces, bueno, es una forma en que la sociología es útil, ¿no? La siguiente imagen, ¿no? Pues son unas chicas que están terminando de estudiar la carrera de sociología, no son de la UAC, y están dando un taller, si se fijan, están dando un taller en una comunidad a niños, ¿no? Entonces, están desde ahí haciendo prácticas, ¿no? Y están participando en las discusiones, ¿no? Y finalmente, esta sí es una socióloga, es una egresada de nuestra facultad, ¿no? Que trabaja en organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, ahí está con un grupo de mujeres ayudándolas a organizarse para algún tema, ¿no? Entonces, está ahí interviniendo. Bueno, entonces, para eso es útil la sociología, ¿no? Para aconsejar, para crear conocimiento, para estar en los debates públicos, para generar nuevas perspectivas y conciencia en los individuos, ¿no? Entonces, pues, cuando les pregunten ¿para qué sirve la sociología? Bueno, pues tenemos más bien, la pregunta sería más fácil contestarla, ¿para qué no sirve la sociología? ¿No? Entonces, bueno, estas son algunas de las perspectivas de cuándo es útil la sociología. Ahora bien, si bien la sociología sirve para mucho, ¿no?
pues también al interior de nuestra disciplina, pues tenemos una serie de retos que tenemos que vencer y una serie de discusiones que a veces son discusiones un tanto falsas, estériles, ¿no? Porque simplemente nos desvían de los temas más importantes, de las discusiones más importantes, ¿no? El primer problema que tenemos, y creo que creo que a todos nos queda claro, ¿no? Es que todavía no somos como muy conocidos por el gran público, ¿no? Todavía se acuerdan de la lectura de los chistes de sociólogos, ¿no? O sea, todavía mucha gente, ¿no? A pesar de que esa lectura se hizo hace más de 50 años, pues las condiciones parecen ser las mismas, ¿no? No mucha gente nos conoce y no conoce las posibilidades y en lo que podemos aportar a la sociedad, ¿no? Entonces, este es el primer gran reto que tenemos, ¿no? El ser poco conocidos y que pues no hemos sabido, no hemos encontrado la forma de poder darnos a conocer más, ¿no? Otro problema que tiene es que generalmente tenemos enemigos en el plano de la política, o sea, no la política de partidos, sino en el tema de la política con mayúsculas, o sea, de cómo nos situamos ante el mundo, ¿no? Y estos enemigos, pues tienen que ser, bueno, básicamente son todos aquellos que aspiran a un monopolio de la representación social, que ellos dicen, es que nosotros, ¿no? Hoy tenemos la verdad sobre la sociedad, ¿no? Tenemos la verdad sobre los intereses de la sociedad. Y bueno, obviamente contra este tipo de individuos, pues son enemigos de la sociología y la sociología es enemigo de ellos, simplemente porque la sociología sabe que nadie tiene el monopolio de la representación social, sabe que somos sociedades muy plurales, muy complejas, ¿no? Y que por lo tanto aspirar a tener un control es pernicioso, ¿no? Y ahí les vuelvo a recordar el ejemplo de Roger Bartra, ¿no? Cuando todo el mundo se asombraba que por qué un hombre de izquierda era el primero en criticar tan duramente a la Cuarta Transformación. Bueno, precisamente por eso, porque esa Cuarta Transformación está aspirando a tener un monopolio de la representación social, ¿no? Y de suyo los sociólogos sabemos que eso es imposible, ¿no? Que eso es una tiranía, bueno, que eso acaba tarde o temprano en dictadura y tiranía, ¿no? Que es algo que menoscaba la pluralidad y de visiones y la riqueza de visiones dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, esos también son enemigos nuestros, ¿no? Los que tienen estas visiones así y bueno, pues no somos queridos por ellos, evidentemente, ¿no? Eh, y estas posturas que aspiran a la representación social, pues pueden venir tanto de lo que se llama el posicionamiento político conocido como izquierda o el posicionamiento conocido como derecha. O sea, digamos que no podemos refugiarnos ni en uno ni en otro porque ambas perspectivas, algunos individuos de ambas perspectivas aspiran al monopolio, ¿no? de las sociedades. Entonces, ahí tenemos que estar muy atentos de identificar este tipo de individuos, ¿no? O este tipo de corrientes que tratan de aplastar la pluralidad de una sociedad, ¿no? Otra dificultad que tenemos y que también tenemos que ser conscientes, o sea, estamos haciendo conscientes estas dificultades, pues con la finalidad de que en algún momento, ¿no? La generación que ustedes representan, pues las vaya venciendo, ¿no? Tal parece ser que hasta el momento las generaciones que hemos pasado no las hemos podido como vencer del todo, ¿no? Y entonces otra cuestión es el lenguaje científico, ¿no? O sea, cómo hacer accesible el conocimiento sociológico a las masas, ¿no? Cómo podérselos hacer digerible. Ustedes ya de alguna manera lo han visto, ¿no? Es decir, ya han visto los artículos que hemos estado dejando, ¿no? Esa es parte de la intención una de las intenciones pedagógicas de esos artículos, ¿no? Que ustedes vayan viendo, ese es el lenguaje técnico científico. Y si ustedes mismos se dieron cuenta que hay unas lecturas que son más complejas de leer que otras, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en algún momento tenemos que usar conceptos que solamente
entendemos o que solamente entendemos a profundidad los sociólogos, ¿no? Otras veces tenemos que usar técnicas estadísticas que no son fáciles de explicar a las personas, ¿no? Otras veces nuestros análisis de las entrevistas, ¿no? Tampoco son fáciles, ¿no? Si nos vamos a lo más cualitativo, ¿no? Entonces, bueno, el gran reto es cómo podemos hacer una divulgación de la sociología, ¿no? O sea, cómo podemos hacerla digerible, y hacerla digerible es que no pierda su grado de cientificidad, su grado de análisis, ¿no? Entonces, este es el gran reto, ¿no? Como, bueno, uno de los grandes retos, cómo poderlo transmitir de manera menos dura, menos difícil, ¿no? Otro de los retos que no es, bueno, algunos nos achacan que algunos de los que no quieran la sociología, dicen que el hecho de que haya por lo menos 3 grandes paradigmas dentro de la sociología es una debilidad, ¿no? Que todavía no nos ponemos de acuerdo como ciencia. Y aquí, bueno, lo que tenemos que contestar es que no, o sea, el hecho de que tengamos esta pluralidad de paradigmas no es una debilidad de la sociología, al contrario, es una fortaleza, porque como ya lo hemos visto en algún momento en la clase, finalmente cada uno de estos paradigmas nos aporta una visión de la situación a tratar, del análisis que estemos haciendo o de la sociedad, nos aporta una visión, cada uno de estos nos aporta una visión. Y en la medida en que vamos, ahora sí que combinando estas visiones, pues vamos teniendo una perspectiva más clara de la sociedad, del problema a tratar, ¿no? Del análisis a realizar. Entonces, no, para nada, no es, esta pluralidad de paradigmas no es un problema para nosotros, ¿no? Al contrario, es una riqueza y es una fortaleza. Lo que sí nos lleva al reto de que aunque nos inclinemos por uno o por otro paradigma, dado que tenemos una historia, dado que tenemos una visión, dado que tenemos emociones, pues nos podemos inclinar por uno o por otro más, ¿no? Pero sí tenemos que conocer los tres, ¿no? A la hora de hacer análisis sociológico, tenemos que hacer los tres, o tenemos que tener conocimiento de los tres, perdón. Aunque, vuelvo a decir, en la práctica, en el día a día, claro que nos vamos a inclinar más por uno o por otro, ¿no? Pero bueno, ese también es el reto que nosotros que tenemos. Y luego vamos entrando, pues, un poquito a las discusiones, ¿no? Que tenemos dentro de la sociología. Ya no tanto los retos, sino las discusiones que al interior tenemos. Y al interior, bueno, pues tenemos esta visión que a veces nos parece contraproducente o contraria, ¿no? Por un lado, como sociólogos sabemos que hay estructuras, ¿no? Que hay, pues sí, estructuras sociales que determinan o que más bien que condicionan muchas veces nuestros comportamientos, ¿no? Y ahí les pongo el ejemplo como de las marionetas. Entonces va a haber unos sociólogos que digan, no, es que las estructuras sociales nos controlan, nos dominan, nos constriñen, no nos permiten ser libres. Pero al mismo tiempo constatamos de que existe lo que se llama la capacidad de agencia. Es decir, esta capacidad de transformar, estos grados de libertad, pocos o muchos que tengan los individuos, que les permiten transformar sus realidades, ¿no? Es decir, si todo fuera un dominio de las estructuras, pues el mundo seguiría igual desde hace 1500 o 2000 años, ¿no? El hecho de que ha habido muchos cambios, muchas transformaciones, precisamente se debe a que los individuos hemos tenido la capacidad de transformar nuestras realidades, ¿no? Y entonces aquí es donde viene la dicotomía, ¿no? ¿Cómo conciliar la existencia de las estructuras sociales, la existencia de los condicionamientos, que es verdad, que nos constriñen, con la propia capacidad que tenemos de transformar las realidades, ¿no? Entonces, como individuos, perdón, como sociólogos, pues seguramente unas veces nos vamos a inclinar más hacia una visión más estructural, ¿no? Y otras veces nos vamos a inclinar hacia una visión más de la capacidad de los agentes. O algunos se van a casar mucho con una con la otra. En el fondo están las dos ahí, ¿no? Y habrá que ver situación por situación. Habrá situaciones donde las estructuras son más férreas,
Habrá situaciones donde las estructuras son más débiles y hay mucha mayor capacidad de agencia, ¿no? O habrá situaciones en que las estructuras sean muy débiles, pero tampoco hay capacidad de agencia en los individuos, es decir, no tienen conciencia de su problemática y no saben cómo organizarse para arreglar esa problemática. Entonces, pues están ahí, estas dos tendencias están ahí, y lo que tenemos es que veamos y ver cómo se manifiestan, cómo se concilian estos puntos, ¿no? Entonces, esta es una gran de las discusiones, ¿no? O estructuras o, o libertad, y yo les digo las dos cosas, ¿no? Las dos cosas están ahí, ¿no? Otra discusión que tenemos es esta cuestión de la objetividad versus la subjetividad, ¿no? Entonces, va a haber algunos que dicen, bueno, la objetividad para algunos implicará la capacidad de explicar los fenómenos, ¿no? Y muchas veces estos individuos que se van a explicar los fenómenos, no siempre, pero muchas veces van a recurrir, por ejemplo, a los esquemas cuantitativos, ¿no? Porque dicen, bueno, lo que es los esquemas cuantitativos nos permiten entender cómo se comportan los individuos. O se van a inclinar a visiones muy macros, ¿no? Porque finalmente las visiones macros macrosociales nos permiten explicar, ¿no? Y va a haber otro tipo de sociólogos que digan, no, es que lo que nosotros queremos es comprender a los individuos, las intenciones de los individuos, ¿no? Y entonces, ahí está esta discusión. O analizamos objetivamente, entre comillas, ¿no? O comprendemos las intenciones de los individuos. Y pues la realidad es que los mejores análisis van combinando ambas perspectivas, ¿no? Ciertamente, eh, este, eh, pues sí, hay que combinar ambos mundos, ¿no? Ya lo vimos también en los artículos que hemos visto, ¿no? Si se fijan, si los vuelven a leer desde esta perspectiva, pues hay estos esfuerzos de explicar y hay los esfuerzos de comprender, ¿no? Y las dos cosas se van combinando, y entonces, pues eso también se convierte como en una falsa discusión. Entonces, no tenemos que escoger entre explicar y comprender, más bien lo que tenemos que hacer es explicar y comprender, y eso implica, pues, un doble reto para nosotros como sociólogos, ¿no? Bueno, espero no ir muy rápido, ¿no? Espero que vayan digiriendo esto, que lo vayan masticando, porque son temas que tienen que ser muy masticados, muy entendibles, que vayan haciendo sus notas para que podamos, cuando tengamos la oportunidad de estar en presencial, podamos ir discutiendo estos temas, ¿no? Porque si desde ahorita se acostumbran a discutir estos temas, ¿no? Y toman conciencia de estos temas, van a ver que van a entender mucho mejor las discusiones que van a venir adelante, o sea, las clases que les van a dar sus maestros, ¿no? Las discusiones que van a surgir en las clases de sus maestros, bueno, de alguna manera están ancladas en todos estos temas que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, estos discusiones que tiene la sociología, ¿no? Finalmente, la otra gran discusión a la que nos enfrentamos los sociólogos es esta tensión entre lo que se llama el constructivismo y el positivismo, ¿no? Entonces, por un lado, va a haber algunos individuos que digan, o va a haber unas corrientes o unas perspectivas sociológicas que digan, es que la realidad, o sea, los problemas sociales no están ahí, no están ahí, no se muestran de una vez y para siempre, ¿no? Sino que las problemáticas sociales, los problemas sociológicos, que son los que nos interesan, los vamos construyendo, se construyen. ¿Qué implica construir un problema sociológico? Bueno, evidentemente implica observar una problemática social, ¿no? Pero acuérdense lo que es observar, ¿no? Que por eso ya vimos lo que es observar. O sea, no solamente es llegar y ver así todo lo que hay, ¿no? Sino yo ya traigo en mi cabeza ciertas ideas, ciertos objetivos, y con eso observo la realidad, los problemas, ¿no?
Entonces, desde ahí, yo ya estoy empezando a construir el problema social. Es decir, yo ya estoy eliminando cosas, ¿no? Y me estoy concentrando en un fenómeno o fenómenos que yo estoy interesado, ¿no? Entonces, por un lado, es cierto, o sea, el tema de la, o sea, pobreza, bueno, perdón, desigualdades, pues ha habido desde los inicios de la humanidad, ha habido desigualdades, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia cuando se empiezan a discutir de manera científica y sociológica las desigualdades? Ah, bueno, cuando el sociólogo o la socióloga empieza a observar fenómenos muy específicos donde se da la desigualdad, ¿no? Y entonces empieza a eliminar cosas, ¿no? Entonces, ciertamente se construye el problema. Entonces, para construir un problema, evidentemente hay que observar, ver empíricamente, pero al mismo tiempo también ese ojo empírico o esa observación la tenemos que hacer en algún momento con conceptos en nuestra cabeza, ¿no? Y entonces, ya empezamos a decir, bueno, entonces, una de las desigualdades que viven las mujeres es la doble jornada, que creo que no la hemos visto todavía, pero la vamos a ver, la doble jornada, ¿no? Y así podemos ir, ¿no? O, por ejemplo, esta perspectiva, la perspectiva de género, ¿no? Vemos, o sea, la metemos en nuestra cabeza y eso nos permite ver desigualdades donde antes no las veíamos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que la realidad se construye. Pero ahora bien, una vez que está construido el problema social, el problema sociológico, entonces ahora sí le tenemos que aplicar una visión positiva, es decir, una capacidad de análisis con criterios científicos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es posible hablar de que vamos a diseccionar, entre comillas, el problema, ¿no? En este caso, el problema de las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿no? Que les vamos a aplicar categorías, que las categorías las vamos a poder medir, ¿no? Y entonces con todo eso vamos a poder hacer discusiones. Entonces, es una falsa discusión esta idea entre el constructivismo y el positivismo. O sea, las dos cosas son necesarias. Sí, sí construimos los problemas en el sentido de que les aplicamos nuestra observación, les aplicamos nuestros conceptos, pero también es verdad que una vez que tenemos enfrente una situación, una problemática sociológica, el siguiente paso es precisamente analizarla y analizarla de manera científica, es decir, generando categorías, variables, indicadores, midiendo, ¿no? Y viendo cómo ese problema se relaciona con otros aspectos de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a decir, es una falsa dicotomía esto de el constructivismo y el positivismo. Entonces, también vayan pensando y vayan reflexionando en esto. Ahora vamos a entrar, vamos a entrar a un tema que es un tanto cuanto espinoso, en el sentido de que, pues ustedes ya saben, ya lo hemos visto, ¿no? Que la sociología forzosamente tiende a ser crítica en el sentido de que tiende a develar, a quitarle los velos a la realidad, ¿no? Esta imagen de quitarle los velos a la realidad, a mostrarnos a aquello que consideramos comportamientos normales o que la sociedad considera comportamientos normales, mostrarlos y decir, saben que estos comportamientos no son tan normales como ustedes creen, ¿no? A mostrar donde mucha gente no ve problemáticas, nosotros mostrarles que sí las hay, ¿no? ¿Se acuerdan todo esto que también ya lo vimos en los textos, en el texto anterior, ¿no? Esta misión que tiene el sociólogo de ir mostrando, de irle como quitando, como si la realidad, ¿no? Fuera una cebolla, ¿no? Y le vamos quitando capas, ¿no? Hasta ver exactamente qué es lo que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, bueno, desde esta perspectiva, perdón, cualquier sociología, cualquier corriente sociológica es crítica, ¿no? Porque todas las corrientes sociológicas, sean funcionalistas, sean marxistas, sea de la sociología comprensiva, todas lo que hacen es eso, es tratar de mostrar, de develar, ¿no? De desnudar la realidad y pues mostrarnos tal cual es, ¿no? Bueno, mostrarnos los comportamientos. ¿Se acuerdan que eso mismo también en el video que les dejé, también ahí está reflejado, ¿no?
esta visión sin importar la corriente sociológica, esta es o eso es una de las cosas que aporta la sociología al mundo, ¿no? Ir revelando, mostrando. Es crítica siempre también la sociología, nos dice Duet, cuando no complace a todo el mundo. De hecho, precisamente, pues siempre va a haber algún grupo social o algún grupo de la élite que va a ver mal a los sociólogos. Es decir, no vamos complaciendo a la gente, ¿no? Más bien vamos mostrándole a los distintos grupos sociales, sean la élite o no sean la élite, les vamos mostrando toda la serie de contradicciones que tienen sus comportamientos llamados normales o que tienen sus comportamientos socialmente aceptados, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, pues siempre la sociología va a ser crítica, ¿no? Y entonces, el hecho de que un sociólogo se incline más por un paradigma o por otro, pues no lo hace más crítico o menos crítico, ¿no? Sino lo que lo hace crítico es esta capacidad de usar las herramientas metodológicas y teóricas de la sociología para develar los mecanismos que subyacen en muchos fenómenos sociales, para explicar los motivos causales, las causas de ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, pues no, o sea, que esto también nos quede muy claro, ¿no? Porque luego también discutimos mucho entre nosotros como sociólogos que si nos inclinamos más por un paradigma que por otro, somos menos críticos, y eso no es cierto, ¿no? Tan puede haber sociólogos muy poco críticos que sean muy marxistas, ¿no? Como puede haber sociólogos muy críticos que les guste mucho el funcionalismo. Entonces, esto también, si nosotros lo vamos teniendo claro desde ahorita, ¿no? Pues muchos problemas en el futuro nos vamos a evitar. Entonces, la cuestión de los paradigmas no nos hace más o menos críticos, sino esta capacidad que tengamos de usar las propias herramientas de la sociología para develar los problemas, ¿no? Dicho lo cual, bueno, pues hay unos sociólogos que Dubert les llama los de la pose crítica, ¿no? Y estos sociólogos de la pose crítica se asumen como los más críticos de todos, ¿no? Los vamos a identificar porque piensan que son los más críticos de todos. Y encima empiezan a creer, y así lo transmiten, que son superiores, tienen una superioridad normativa porque tienen una visión más crítica que sus demás compañeros sociólogos. Entonces, fíjense qué tan poco críticos, ¿no? Que empiezan a presentarse con una superioridad normativa, ¿no? Entonces, todo el mundo les tiene que hacer caso porque ellos son muy críticos, ¿no? Todo el mundo los tiene que seguir porque son muy críticos, ¿no? Que más bien, más que críticos, yo les llamaría criticones, pero bueno, la pose crítica, ¿no? Y luego, si a estos individuos se les cuestiona sus análisis, sus reflexiones, ¿no? Pues nos salen con este argumento que dice Dubet, y que lo sintetiza él de manera muy simpática, ¿no? Nos dicen, es que no criticas mi trabajo, no criticas mi postura, sino la causa de los dominados, ¿no? Por lo tanto, eres partícipe de la injusticia. Y nos dicen eso porque, claro, como ellos se asumen como los más críticos, asumen que de ellos recae la causa de los dominados, ¿no? Que ellos son los representantes, la voz de los que no, de los que han sido dominados por mucho tiempo, de los que sufren desigualdad, de los que sufren injusticias, ¿no? Y entonces, claro, si tú asumes esa postura que tú eres la voz de los que de los que señalan las injusticias, pues claro, si yo señalo que tu análisis adoleció o tuvo faltas en tal o cual aspecto, ¿no? O que tus entrevistas estuvieron mal hechas, o que tu trabajo cuantitativo, tus preguntas en la encuesta que hiciste estaban muy tendenciosas, claro, pues nos van a decir que en el fondo no los estamos criticando a ellos, sino que estamos siendo partícipes de la injusticia capitalista, ¿no? Entonces, pues hay que tener, eh, tenemos que observar esto para no caer en estas posturas, ¿no? Yo puedo ser muy crítico, pero también debo tener esta capacidad de aceptar la crítica, ¿no? Fíjense, y saber que la crítica, o sea, si alguien está criticando
puede ser que alguien critique mis posturas, bueno, ok, eso se puede debatir, pero si alguien está criticando mi trabajo, bueno, pues entonces decir, ok, a ver, vamos a ver qué tanto de cierto tienes razón, ¿no? Tener esta humildad y decir, a ver qué tanto de cierto tienes razón y qué tanto de cierto no, ¿no? Pero no salir con este argumento de que porque criticas mi trabajo, estás criticando la postura de los dominados, pues no, ¿no? Entonces, y también, o sea, todo esto que les estoy diciendo y que Dubet, más bien, yo se los digo porque Dubet lo dice, pues esto es algo que se repite mucho en todas las universidades, en todas las facultades, en todas las escuelas de sociología, ¿no? Acuérdense que Dubet, entre otras cosas, fue director de una gran escuela. Entonces, entonces, pues él sabe de lo que está hablando. Él se encontró muchas veces con este tipo de alumnos y de profesores, ¿no? Y en esta pose crítica, o lo que llama la pose crítica que dice Dubet, hay otra forma de identificarla, hay otra forma en la que se muestra. Dice, estos individuos, pues, tienden a presentar a la sociedad como puro mecanismo de dominación, ¿no? Y hasta ahí les pongo la frase como lo dice Dubet, ¿no? Perciben a las sociedades como puros mecanismos de dominación y a los individuos como clones, peones, como imbéciles, a menudo felices de serlo. Entonces, consideran que las estructuras son tan fuertes, ¿no? Tan sólidas, que nos tienen viviendo permanentemente en un mundo irreal, ¿no? Y que ese mundo irreal no lo asumimos, lo consumimos de manera muy acrítica, ¿no? Y entonces todo nuestro comportamiento no responde más que a ser peones, ¿no? Y que encima, si nosotros nos sentimos o tenemos pequeños alegrías en la sociedad, pues dicen, en el fondo eres un imbécil, ¿no? Y no te das cuenta de, de que no eres más que un peón, ¿no? Ante esto, bueno, dice Dubet, su idea es que todos participamos de la alienación, ¿no? Y vuelvo a citar a Dubet, ¿no? Dice, para ellos, alguien que consume cosas es un robot, el consumidor satisfecho, ¿no? Es decir, yo tengo tal playera, yo me compré tal ropa, ¿no? La gente que realmente ama su trabajo, que se siente feliz, que se siente realizada haciendo su trabajo, dicen, pues es que lo que pasa es que en el fondo eres un esclavo, ¿no? Es decir, bueno, y Dubet en su texto va a decir, y hay de aquellos que aman, ¿no? Porque entonces les van a decir que el amor no existe, ¿no? Entonces, dice, estos individuos van así, van mostrando o van teniendo esta visión muy oscura, muy mecánica, muy opresora de la sociedad, ¿no? Eh, contra ellos, dice Dubet, bueno, pues si la hegemonía es tan absoluta, y vuelvo a citar a Dubet, como ustedes pueden ver, eh, gracias a que hay gente que puede ser crítica de las estructuras sociales e incluso desprenderse, ¿no? Es decir, lo que nos está diciendo Dubed es que pues la hegemonía o sí, esta hegemonía pues no es tan sólida ni tan fuerte y que siempre hay la capacidad de agencia en los individuos. Les digo, evidentemente, unas veces va a estar más debilitada, ¿no? Otras veces va a ser más fuerte, pero ahí está la capacidad de agencia. Entonces, también Dubet lanza su crítica precisamente contra estos individuos, ¿no? Que les llama la pose crítica. Y dice, el peligro no son los... dice, el problema, dice, y aquí Dubet dice, yo no me estoy peleando ni con las visiones de Marx, ni con las visiones de Weber, ni con las visiones de algún otro, ¿no? Yo me estoy aquí peleando, o más bien yo estoy haciendo hincapié en que muchas veces los seguidores de estos grandes pensadores, porque los grandes pensadores alcanzaron a ver estas dicotomías, ¿no? A lo mejor no tan profundidad, pero las alcanzaron a ver. Dice, el peligro, pues son sus seguidores que no son capaces de la autocrítica, ¿no? Aquellos sociólogos y sociólogas que no tienen esta capacidad de poder cuestionarse a sí mismos, a sí mismas, ¿no? Sus posturas ideológicas, que no tienen esta capacidad de poder y que no aceptan que otros cuestionen sus posturas, ¿no? Y esto, pues esto pareciera
muy sencillo de decir, pero pues es todo un reto, ¿no? Es todo un reto el poder, somos muy buenos criticando las posturas ideológicas de todos, ¿no? Pero el poder hacer una introspección de nosotros mismos, poder hacer estos análisis epistemológicos internos y poder, pues sí, cuestionarnos incluso las verdades sociológicas más firmes que tenemos, ¿no? Para, pues todo esto ir siendo unos sociólogos pues, y unas sociólogas más, pues más conscientes de nuestro papel, ¿no? Le vamos a dejar hasta aquí porque ante esta pose crítica, Dubet tiene como una especie como de antídoto que le llama el compromiso, ¿no? Pero dado que esta idea del compromiso necesita ser como más masticada, más pensada, pues la vamos a dejar para la siguiente sesión. Bueno, pues espero que vayan reflexionando sobre todo esto, ¿no? Les digo, estas son oportunidades para reflexionar estas son oportunidades para reflexionar sobre estos temas que no siempre, a partir de ahora, van a tener ustedes la oportunidad de reflexionarlos a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces sí, necesitamos tener estos espacios para irnos observando a nosotros mismos desde estas visiones ya que nos maneja Dubé. Bueno, pues que tengan una, un agradable día y pues nos vemos, espero que nos veamos presencialmente.